Y este martes lo hacemos con una actualización informativa de Venezuela, porque hoy se dio a conocer el informe de la Misión Internacional de la ONU para este país. El texto afirma que hay motivos razonables para creer que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según el documento de 158 páginas, hay evidencia de que las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados afines al régimen son responsables de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura, violencia sexual y también violencia de género, además de la persecución a opositores y la represión de las protestas tras los comicios. Agrega que las declaraciones de representantes del régimen, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia. El elemento que más destaca del informe escrito de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela presentado este martes es la presunta configuración de un crimen de lesa humanidad, específicamente el de persecución a la oposición. Y es que este informe es sumamente severo sobre la situación que se vive en el país, así lo señalan activistas de derechos humanos, que demuestran la reactivación y profundización del esquema represivo del régimen. Sobre un incremento preocupante en las violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país, especialmente antes, durante y después del periodo electoral, a tal punto de señalar que se constituirían en crímenes de lesa humanidad que se han ejecutado a partir de detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, daños a la integridad física y emocional de las personas, violación al debido proceso, a la libertad de asociación, de reunión, de participación en asuntos públicos, entre otras gravísimas violaciones. Debe haber un patrón, una sistematicidad, como dices tú, debe ser una política de Estado, y eso también lo hace muy cruel, porque entonces significa que hay una premeditación, que esto fue pensado, que esto fue, hay un plan, exacto, hay un plan, hay una gente a la cual yo voy a castigar, vamos a decir. Y es que este informe establece en sus conclusiones elementos suficientes para determinar que se ha cometido el crimen de persecución contra la oposición al haber una sistematización. Todos estos elementos condujeron a la misión a concluir con motivos razonables para creer que alguna de las violaciones de los derechos humanos y delitos investigados durante este periodo representan una continuación de la misma línea de conducta que la misión caracterizó en informes previos como crímenes de lesa humanidad. Estas conductas se produjeron como parte del mismo ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en cumplimiento de una política estatal de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno del presidente Maduro o en apoyo de las mismas. Y es que indican que se dan todos los patrones, incluso con casos documentados, para señalar que no es un simple periodo o un hecho aislado. No es una etapa, no es un hecho aislado, es algo continuo, que además hay una arquitectura represiva que funciona para tales fines. Eso es, consideramos que uno de los elementos más importantes, y además los excesos y la intensificación de la represión que se da posterior al 28 de julio. Explican que este informe deja claro que el sistema venezolano ha aplicado todas sus fuerzas represivas contra quienes piensan diferente, incluso si son activistas políticos, activistas sociales o ciudadanos, y de forma más radical y masiva que en las protestas de 2017. Pero ahora te ves obligado a profundizar tu esquema represivo, porque hay una decisión política que es permanecer en el poder. Y lo que hemos visto posterior al 28 de julio es precisamente la aniquilación prácticamente del contrario. Dicen que es una investigación de altísimo nivel, por lo que claramente no es solo un documento, sino también un insumo para investigaciones internacionales. En sí mismo un registro histórico, pero también jurídico, que pudiera constituirse en una evidencia más para que procesos ante instancias internacionales puedan avanzar. Indican además que este informe deja claro la participación del andamiaje institucional del Estado, no solamente cuerpos y organismos represivos, sino un Estado completo confabulado alrededor del contexto electoral para la permanencia en el poder. Precisamente hacemos contacto a esta hora con Marta Baliñas, es la presidenta de la misión de la ONU para la determinación de los hechos sobre Venezuela. Bienvenida a la tarde de NTN 24. Buenas tardes y muchas gracias. Es un gusto.
En el informe presentado hoy por la misión de la ONU para la determinación de los hechos sobre Venezuela, una misión que usted dirige, se señala a las fuerzas de seguridad, también a los grupos civiles armados, podemos decir paramilitares, en este caso, pro régimen de Nicolás Maduro, de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura, también de violencia sexual. ¿En qué se basan ustedes para llegar a estos señalamientos? Bueno, nuestras investigaciones son hechas a través sobre todo de entrevistas o con las víctimas de estos hechos o con personas que fueran testigos de los hechos. Pero también, aparte de estas entrevistas, analizamos mucho material, tanto material documental como los expedientes judiciales, como material audiovisual, como videos, fotografías que se tomaron de los hechos que estamos documentando. Pero sobre todo se basan en entrevistas que realizamos con nuestras fuentes de información y que siempre buscamos verificar o corroborar con otras fuentes. Es con base en esta información que siempre llegamos a nuestros hallazgos. En este informe que hemos publicado hoy, no solamente incluimos información de los patrones de actuación de las fuerzas de seguridad, como bien mencionó, y civiles armados, pero también incluimos la descripción de casos individuales que hemos investigado y que hemos incluido en el informe para que los lectores puedan por sí mismos conocer los detalles de esos casos y entender por qué llegamos a ciertas conclusiones de lo que está pasando en términos de delitos y violaciones de derechos humanos. Ahora, señora Baliñas, ¿algún caso particular para reflexionar sobre la indefensión en la que están los venezolanos frente al actuar del régimen de Nicolás Maduro? Hay varios casos que pensamos que son no solamente emblemáticos de lo que está pasando y de lo que ha venido pasando en Venezuela, y que también nos preocupan mucho por esa misma vulnerabilidad en que se encuentran estas personas. Esto incluye, por un lado, casos de personas que son personas defensoras de derechos humanos, periodistas, que simplemente por hacer su trabajo, por hacer uso también de la libertad de expresión, pero por realizar su trabajo, han sido acusados de delitos, de acciones en contra del gobierno, y por esa razón han sido detenidos arbitrariamente. Por ejemplo, el caso muy conocido de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, que fue detenida en febrero y sigue detenida, pero también de varios miembros de la oposición política, personas que fueran detenidas antes de las elecciones, varios miembros dirigentes del partido de María Corina Machado, 20 Venezuela, y también personas muy conocidas de otros partidos políticos de oposición, como Freddy Superlano. Hay un video que es público de su detención por hombres encapuchados. Sabemos que lo llevaron al servicio de inteligencia civil. Esto por una parte, pero por otra parte lo que nos preocupa también mucho son los cientos de personas que fueron detenidos y detenidas después de las elecciones por haber participado en las protestas o simplemente por haber expresado su opinión sobre los resultados electorales o por haber reclamado transparencia del proceso electoral, y que fueran detenidas o en los lugares de las protestas, o que fueran detenidas en el marco de esta operación Tuntún, como la denominan las autoridades, que quiere decir que las fuerzas de seguridad van a las viviendas de estas personas con base muchas veces en un simple video que fue publicado en redes sociales o porque fueron denunciadas por vecinos.
y que van a las viviendas de estas personas y las llevan detenidas de forma arbitraria. Y esto incluye también niños, niñas y adolescentes. En este informe mencionamos que más de 150, por lo menos, niños, niñas y adolescentes fueran detenidos de esta manera vinculados a las protestas. En algunos casos que hemos investigado, por ejemplo, estoy pensando en un caso de 2 niñas que fueran detenidas, ni siquiera estaban participando en la protesta, sino que estaban alrededor, fueran detenidas y fueran sujetas, o una de ellas más bien fue sujeta a violencia sexual y de género. Entonces estamos hablando de casos, otros niños que fueran detenidos en el marco de las protestas, imputados por delitos de terrorismo, de incitación al odio. No se les permite acceso a abogados de su confianza, no les fue permitido el contacto con sus padres o madres o tutores cuando fueran detenidos. Fueron realizadas audiencias colectivas sin una individualización de las conductas de estos niños y niñas. Entonces también la situación de ellos, o sea, con varias violaciones al debido proceso y en contra de estándares internacionales y de la propia legislación nacional que determina que niños, niñas y adolescentes tienen que recibir un tratamiento especial, una protección especial, y eso no se verificó. Entonces son varios casos que encontramos de gran vulnerabilidad en que se encuentran las personas, sobre todo estas que fueran detenidas arbitrariamente, que están siendo forzadas a confesar actos bajo una calificación legal de delitos muy importantes, y esto nos preocupa muchísimo, obviamente. Esta misión de la ONU ya tiene un rato trabajando en Venezuela, varios años. Quiero preguntarle, a partir de lo que han presentado hoy en comparación con lo expuesto anteriormente, la brutalidad, el abuso por parte de las instituciones del Estado, en este caso el régimen de Nicolás Maduro, ¿ha aumentado? Lo que vimos es que en este periodo, sobre todo el periodo postelectoral, hubo una intensificación de actos de represión que no son nuevos, ¿verdad? Estos patrones de actuación en un marco de una represión estatal de voces críticas al gobierno ya estaba ocurriendo. Eso ya habíamos estado documentando en los últimos años. La misión en estos últimos 5 años ha documentado violaciones de derechos humanos que ocurrieron desde 2014. Entonces, hemos investigado varios casos, hemos investigado también lo que pasó en las protestas de 2014, 2017, 2019. Entonces, mucho de lo que está pasando hoy no es nuevo. Lo que sí hemos dicho es que se intensificó esta represión en este contexto y sobre todo en el contexto postelectoral. Hemos visto, por ejemplo, por las cifras que las propias autoridades han mencionado, más de 2.000 personas detenidas tras las elecciones presidenciales. Estas detenciones son acompañadas de graves violaciones al debido proceso. Lo que estamos viendo es que cuando la resistencia, actos de resistencia por parte de los ciudadanos, las ciudadanas comunes frente al gobierno, cuando estos actos se intensifican, cuando la oposición, digamos, al gobierno, no solamente la oposición política, sino que voces críticas del gobierno se intensifican, también se intensifica la represión. Ahora, señora Baliñas, en una parte de este informe, pues se asegura que la misión, que las declaraciones de los voceros del régimen, sobre todo después del 28 de julio, fecha de las elecciones presidenciales, esas declaraciones de voceros del régimen contribuyeron, incitaron a la represión, a generar un clima de hostilidad, de violencia. Podemos señalar en ese grupo a Maduro, ministros, gobernadores, jefes militares, jefes policiales.
Sí, exactamente. El presidente Maduro, como es públicamente conocido, había ya advertido antes mismo de la celebración de las elecciones que si no ganara él mismo, que se podría esperar un baño de sangre. Pero esto fue solamente una de las declaraciones que hizo después de las elecciones y cuando estaban ocurriendo las protestas masivas en contra de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Él, él dijo que estas personas que estaban participando en las protestas eran terroristas. Tanto el presidente como el fiscal general de la República habían anunciado que a estas personas que estaban participando en las protestas se iban a imputar delitos de terrorismo e incitación al odio. Esto fue efectivamente lo que pasó, como yo ya mencioné, sin una base factual adecuada y sin una investigación previa. Ellos mencionaron que se iban a imputar estos delitos y efectivamente así se hizo y en audiencias muchas veces colectivas, sin esa individualización de las conductas de cada persona. Después vimos otras declaraciones más a nivel local, pero en la misma línea. También vimos, por ejemplo, el actual ministro de Justicia hablando en ese momento de la operación Tuntún. De hecho, ya varias veces la había mencionado, esta operación que es basada en crear ese temor en la población de que a cualquier momento las fuerzas de seguridad pueden llegar a la casa de una persona con base en un video de redes sociales y detener a esa persona. Hemos visto, de hecho, cómo se realizó esta operación, por ejemplo, en el caso de María Oropesa del Partido 20 Venezuela, que fue detenida, que grabó su detención mientras estaba ocurriendo. Imágenes de esta detención fueron usadas por la Dirección de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, para promover esta operación Tuntún y para generar temor en la población. Otra declaración muy importante con este objetivo de generar temor en la población general fue el llamado por parte del presidente Maduro a que usaran un aplicativo que ya existía, el VENAP, pero ahora usarlo para denunciar a vecinos, a conocidos, solo por el hecho de que se estaban expresando su opinión, reclamando transparencia del proceso electoral o en contra de lo que eran los resultados anunciados por las autoridades. Esto de lo que hablaba usted, señora Baliñas, hace algunos minutos, sembrar el miedo, ¿qué es lo que hace el régimen de Nicolás Maduro? ¿Podría ser terrorismo de Estado? Bueno, es definitivamente algo hecho con una intencionalidad de generar este temor, de silenciar y anular a la oposición, claro, no solamente a la oposición política, pero a cualquier voz crítica, incluyendo los periodistas, miembros de sociedad civil, activistas y personas defensoras de derechos humanos, así como de ciudadanos y ciudadanas comunes, como acabo de mencionar. Y eso lo hemos dicho claramente, que estos actos y estos delitos que hemos documentado están siendo cometidos bajo una política estatal de silenciar a la oposición. Y además, en este informe hemos concluido que muchos de estos actos constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución con motivos o fundado en motivos políticos. Entonces, en ese sentido, hay una clara intencionalidad con base en, o sea, a través de la cual o bajo la cual se cometen estos actos.
La gente, fíjese que la gente siempre se pregunta, sobre todo venezolanos dentro y fuera de Venezuela, ¿por qué si hay tanta evidencia de los crímenes cometidos por el régimen en contra de la ciudadanía, no pasa nada en cuanto a justicia? Bueno, realmente creo que hay un gran nivel de frustración, de desgaste por parte, sobre todo, de las personas que están en Venezuela luchando diariamente para que sus derechos humanos sean respetados, la voluntad popular también a través de las elecciones. Pero es un trabajo el que estamos haciendo y también muchas organizaciones de derechos humanos, tanto dentro de Venezuela como fuera. Es un trabajo muy importante de documentación porque sirve para procesos de rendición de cuentas. En este momento sabemos, por ejemplo, que hay una investigación criminal abierta en la Corte Penal Internacional en La Haya. Además de esta investigación en la Corte Penal Internacional, hay otros procesos legales. Por ejemplo, hay 2 procesos en Argentina bajo el principio de la jurisdicción universal, en los cuales se está investigando también responsabilidades por parte de las autoridades en Venezuela por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Creo que estos procesos de rendición de cuentas tienen que ser apoyados e intensificados, y creemos que este proceso de documentación, de recopilar toda esta información, es muy importante, muy valioso para esos procesos judiciales que deben ser llevados a cabo por las autoridades judiciales competentes. Le agradezco mucho este tiempo a Marta Baliñas, es la presidenta de la misión de la ONU para la determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Un gusto, como siempre, tenerla aquí en La Tarde. Será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Que tengan buen día.